Estamos en una era en que precisamente el profesor Robinson quiere dar esta tercera parte de los derechos humanos para su curso de los alumnos que tiene. Y porque en una era en que se habla mucho de verdad y justicia, y una era en que se confía mucho en los medios internacionales tecnológicos como YouTube y todos estos medios a quienes se les está colocando la primacía en verdad, porque los periódicos y las emisoras dicen muchas barbaridades con sus periodistas modernos. Nosotros no podemos negar jamás que Bolívar fue también periodista, que aunque no haya ido a ninguna universidad, que Bolívar no solamente se puede ver desde el punto de vista de única y exclusivamente el hombre de la espada, y lo mismo a Jesús desde el punto de vista de un moralista o un liberal moralista. Para analizarlo tendríamos a todos ellos que verlo desde el punto de vista de la lógica y la metafísica, que es la próxima clase que voy a entregar desde el punto de vista de la literofilosofía inventada por Robinson Ferreira, pero que debo terminar este tercer espacio de los derechos humanos para demostrar que Hitler no conoció los derechos humanos ni Carlos Marx. Por lo tanto, podemos decir y estamos seguros que hoy que se habla de verdad y justicia, la prensa nos invade con que mataron a Julano y mataron a Sultano. La prensa nos dice, por ejemplo, que se niega solicitud de aplazamiento de la audiencia de alias Jorge 40. Apareció en el periódico El Heraldo el miércoles 14 de diciembre del 2022, pero también apareció que la segunda Marquetalia iniciaría diálogo de paz con el gobierno después que nos bombardearon por Caracol, por Atlántico, emisoras, por todas partes, de que estos hombres eran cadáveres y ahora están frente, todos hablando y tratando de dialogar de paz. Entonces se convierte en los medios tecnológicos como tercera esfera científica del conocimiento humano, el Homo Technologicus, quien se emplaza al Homo sapiens, y aparece el Homo tecnológico en estas esferas, y por eso hablo como hablo, para poder entender a toda esta gente que ha pasado por la historia de la humanidad. Podemos decir que para poder el hombre hablar de la crisis, el fracaso, la motivación, la actitud, el entusiasmo y el éxito del triunfo, del cual nos bombardean muchos diciendo que con una agüita de panela usted puede hacerse multimillonario con solo pensarlo, etcétera, etcétera, creando una metafísica baldía que no tiene nada que ver con las ciencias metafísicas y lógicas que exigen verdad y conocimiento. Y ahí podemos situar al Jesús. Yo quiero hablar que para hablar de Simón Bolívar es necesario entenderlo desde el punto de vista del periodista, del político, del economista, del ideólogo político, para poder tener un perfil de este individuo. Pero este individuo no se llama Simón Bolívar porque quieren decirle, eso tiene una tradición y una historia, porque existieron muchos Bolívar. Por ejemplo, existió el Bolívar el Mozo, que fue alguien que estuvo en Aragua, en los valles de Aragua, y cumplió su apostolado religioso con su tatarabuelo. También apareció su nombre, que proviene precisamente que en el día en que él nace, corresponde el día 28 de octubre y corresponde al día de los santos conocido como los apóstoles San Simón el Cananeo de Caná de Galilea y San Judas, por sobrenombre Tadeo o Ledeo, que significa valiente. San Simón evangelizó a Egipto y junto con San Judas sufrieron el martirio en la ciudad de Suanir, en Persia. El nombre de Simón no llegó al Libertador por mera casualidad. Don Juan Vicente Bolívar y Ponte, su padre, ya lo tenía previsto todo, pues quería recordar al primer Simón Bolívar de Venezuela, llamado el Viejo, natural de Vizcaya, España, quien llegó a suelo venezolano en 1588 junto con su hijo Simón Bolívar y Hernández de Castro,
conocido como El Mozo, después de pasar varios años en Santo Domingo. El Simón Bolívar vizcaíno se desempeñó como procurador y regidor del Perpetuo de Caracas. Su buena actuación lo hizo acreedor al respeto de todos los caraqueños. Por eso hablar de Simón Bolívar es un mito y es una leyenda. Este hombre, del cual también Karl Marx se pronuncia, nos dice claramente en sus libros muchas cosas acerca de esto, y también habló Faustino Sarmiento, el que hizo el libro Facundo, y escribió Facundo, y nos habla mucho sobre Bolívar, por ejemplo, su lucha ideológica en torno a la personalidad de él mismo, Bolívar y la guerra de liberación de las colonias españolas de América, Bolívar y el siglo de las luces, libertad e igualdad en la herencia ideológica bolivariana, Bolívar y el trono social, Bolívar y el significado social, Bolívar y la utopía social, ideología y política en las vías de desarrollo de Colombia. Entra Colombia aquí, entonces ¿por qué no podemos alzar esta bandera ideológica? Bolívar y los liberales europeos, Bolívar y la religión, bolivarismo y monroísmo. Cuando hablamos de Monroe nos estamos refiriendo a la doctrina Monroe de Norteamérica, donde él señala que América para los americanos, o sea, toda la América tiene que pertenecer a los americanos, si no, no somos americanos. El dilema trágico del Libertador y Bolívar y las cuestiones decembrinas, y así podíamos tener un perfil de él, pero como habíamos quedado que Andrés Bello, quien nace en el 81 al 65, le enseña mucho a Bolívar, y él por eso tiene una doctrina social que ya se ve en Inglaterra con los famosos cooperativistas laborales de Inglaterra, donde nace el cooperativismo con Orwell y Corwell, y por eso es que muchos hablan sobre Simón Bolívar, y así podemos centrarnos a terminar los derechos humanos. Adolfo Hitler no conoció los derechos humanos y mató a 6 millones de judíos, ¿verdad? No había corte que le juzgara a través de derechos humanos porque no existían. Karl Marx fue víctima de una sociedad alemana y mundial, y tampoco se le aplicaron los derechos humanos a estas sociedades. Entonces, por eso es que los derechos humanos son profundos, y hay que verlo desde el punto de vista aún desde aquel que se le negó por primera vez los derechos humanos hace 2000 años, llamado el Mesías. Por eso las ideas económicas de Simón Bolívar y las ideas políticas de Bolívar siguen teniendo una gran contemporaneidad. Su pensamiento político, como profesor de periodismo y sin ser estudiante de periodismo, su bautizo, su niñez, todas estas cosas nos dan una idea de por qué el hombre era como era, para poder hablar nosotros hoy en día de verdad y justicia y de triunfos y cosas en esta tierra prácticamente diabólica. Y se formó entonces la lucha ideológica en torno a esta personalidad mitológica y real y verdadera. Y muchos defendieron la cuestión de este personaje, su historia, hasta el día de hoy se siguen debatiendo y siguen habiendo foros y cuestiones, y por eso no nos asombra cuando Karl Marx interviene, y que nace después de él. En ese tiempo no tenía Marx ninguna fuentes sólidas, y se vio obligado a utilizar una cantidad de libros y memoria de personas que por una serie de causas estaban predispuestas contra el Libertador, y se dedicaban a veces simple y llanamente a la calumnia y a la falsificación. Tal ocurrió, por ejemplo, con las memorias del francés Ducoudray, Holstein y el inglés Hitching. Todos ellos imprimieron su huella, influyendo en el contenido del artículo de Marx y en su calificación de la personalidad de Bolívar. Porque nosotros nos acostumbramos, y eso siempre, el analfabetismo y el semianalfabetismo,
le ha servido a los pueblos para confundirlo. Por ejemplo, estos medios de comunicación hoy en día, emisoras y cosas que nos bombardean a favor de un gamonal, de un caudillo que es dueño de 5, 6, 7 emisoras y mantienen a las masas en el idiotismo y el pisoteo y se dan todavía plomo y cuchillo por la camisa verde o la camisa roja o la camisa azul. Nosotros cuando ya nos liberamos, ya en una forma física por esta espada como nación y ya como hombres al instruirnos, porque es una forma de liberación. Por ejemplo, a mí no me va a someter cualquier pastorcito, cualquier hombre que pertenezca a un partido político, porque soy el profesor Robinson, el mejor del mundo. Y así vemos cómo Karl Marx, influyendo en el contenido del artículo, viendo a Marx y la personalidad de Bolívar, dice que fue en general negativa todo lo que se decía. Bolívar era representado con frecuencia como un separatista criollo, en consecuencia en extremo irresoluto, se puede decir irresoluto en todo su contenido, para no confundirlo con un separatista. Tenía en la valoración de este hombre que no se puede imitar su poder personal con Napoleón. En la valoración de la actividad bolivariana por Marx, jugó papel no despreciable la lucha contra el bonapartismo. Aparecieron unos libros que se llamaban el bonapartismo, ¿verdad? De Francia. Entonces, así como el hecho de que en los trabajos de los enemigos del Libertador se le dibujaba como obsesionado por las ideas del bonapartismo. En una u otra medida estas valoraciones se reprodujeron en investigaciones marxistas extranjeras y en algunas de los historiadores soviéticos. Esta circunstancia fue utilizada como pretexto por los opositores del marxismo y del socialismo científico para especulaciones ideológicas y políticas de especie diversa. Unos afirmaban que se trataba de una negación general del marxismo y del papel de la personalidad en la historia al ignorar los valores morales esenciales y reducir el proceso histórico a un cruel y unilateral determinismo económico, como llegaron incluso a formular la existencia de cierto odio estratégico soviético hacia Bolívar, argumentando para ello que el Libertador había intervenido acertadamente contra la política expansionista de la autocracia zarista, como si la Unión Soviética continuara tal política. Sin embargo, la dialéctica inmanente e inalterable e inherente al mismo marxismo y al enfoque histórico concreto de un problema como el del papel de la personalidad en la historia predominante, la evolución lógica de las valoraciones marxistas de la personalidad de Simón Bolívar. Otro papel en el enfoque creador del significado de Bolívar jugó el ensayo sobre la estela del Libertador, escrito en el año de 1942 por el dirigente comunista colombiano Gilberto Vieira. En la página de ese trabajo, Bolívar fue caracterizado como el hombre que encabezó la revolución libertadora de los pueblos de América Latina y los condujo hasta la victoria final. De todos ellos hablaron y se pronunciaron, y para comenzar un libro o cualquier idea sobre Bolívar hay que tener un profundo respeto todo colombiano. Por lo tanto, vemos que hasta el mismo Vladimir Ilyich Lenin, en aquella histórica URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, tiene muchas introducciones en sus libros, y en una introducción dice que en la historia los méritos se juzgan
por lo que dejaron de aportar los políticos en relación con las exigencias actuales. Y no podemos jugar la historia por la miopía de estos políticos, sino por lo nuevo que aportaron en relación con sus antecesores. Lo dijo Vladimir Lenin sobre la vida de Simón Bolívar. Las principales etapas de la guerra de independencia y su participación en ella se han escrito, no poco en los países de América Latina y otras áreas. Ahí están sus obras clásicas que han ingresado al género de la crestomatía. Al mismo tiempo se aclara y es clara la insuficiencia de trabajo en los cuales se ponga de manera sistemática las ideas políticas y filosóficas y los ideales sociales de Simón Bolívar. Podemos leer libros, crónica razonada de la guerra de Bolívar, por ejemplo, editadas en Nueva York, de Vicente Lecuna, La Colonia, Press 1950 y muchos otros, entre los que tenemos al gran colombiano Enrique Higin cuando nos habla de la cátedra bolivariana. Nos vemos en nuestra próxima clase para que puedan graduar con el profesor Ferreira. El profesor Ferreira, el mejor del mundo. Le voy a hacer unas preguntas sobre lógica y metafísica para poder entender al Mesías, que también se le violaron los derechos humanos. Y así doy fin a los derechos humanos en Colombia.